Hola, mi nombre es Elios Romero y este es el video de cómo llegué a los resultados en mi situación problema. Básicamente tenemos un script y varios txts. Estos son secuencias genéticas y estos son también secuencias genéticas, pero estos son dos variantes del virus COVID, SARS-CoV-2, una de Wuhan y otra de Texas, ¿no? En el primer punto se nos pide localizar dónde es que se encuentran esas secuencias genéticas dentro de esa secuencia genética del virus de Wuhan. Esto lo logramos simplemente con un KMP Search. Tiene ciertas similitudes a un algoritmo naive, pero es mucho más eficiente. Por ejemplo, un algoritmo naive sería simplemente tener los strings. Digamos que esa es la secuencia genética principal y ese es el patrón que queremos encontrar. Lo que haríamos sería simplemente comparar el primer carácter con el primer carácter del patrón e ir comparándolos. C no es igual a, por lo tanto, no nos interesa. Comparamos el segundo. A si es igual a A. Entonces pasamos ahora al segundo. T si es igual a T. Y así los vamos comparando. Y en el momento, no debería coincidir estos en el último. Entonces lo que pasaría aquí se recurriría al tercer carácter. Y así se iría. Es básicamente un método de fuerza bruta para encontrar una subcadena dentro de una cadena más grande, que es en este caso. Pero existe una mejora para ese algoritmo, Knuth-Morris-Pratt, que es básicamente saltarse computaciones innecesarias. El algoritmo va más o menos así. Voy a explicar lo que he dibujado, ¿no? Empezamos por el primer carácter y lo comparamos con el primer carácter del patrón. En este caso no coincide, entonces pasamos al siguiente carácter. Esa es la parte que dije que se parece un poquito al naive, ¿no? Pero luego veremos cómo cambia. Aquí sí coincide, por lo tanto vamos a seguir comparando con las siguientes. T coincide con T, G coincide con G, C coincide con C, C coincide con C, A coincide con esto, T con T, G con G, y ahora en este momento es donde no coincide. Entonces, ahora, ¿qué se hace aquí? Lo que vamos a hacer es encontrar un sufijo que también sea un prefijo. Entonces, aquí ya los tenemos subrayados, ¿no? Pero básicamente aquí tenemos la parte del script, la que encuentra cuál es el sufijo que también es prefijo en el patrón. Y eso nos va a ayudar para evitar computaciones redundantes. ¿Cómo? Lo que va a ocurrir aquí es encontramos estas secciones y lo que hacemos ahora es eh, la parte en la que dejó de coincidir fue aquí fue el desajuste. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de iniciar de nuevo como sería un método naive, vamos a iniciar ahora desde acá. Entonces vamos a comparar T con C y en este caso no coincide. Entonces vamos a tener que iniciar otra vez la comparación y vamos a seguir por aquí. Como pudimos ver, con este método nos saltamos básicamente casi todo este tramo de comparaciones, estar comparando una y otra y otra y otra vez si coincidía con el patrón. Entonces, gracias a los prefijos y sufijos podemos saltarnos computaciones innecesarias, como ya se mencionó anteriormente. Y pues básicamente lo que se hizo para el primer punto, que fue encontrar estas secuencias dentro de este string grandote. Para el segundo punto se nos pidió encontrar el palíndromo más largo dentro de un string. El string pues fueron en este caso las secuencias genéticas MS y ORF1AB. Entonces el algoritmo que implementé para esto fue pues uno sencillito, ¿no? El de Expand Around Center, que consiste en simplemente ir checando por cada carácter los caracteres de izquierda a derecha que tienen. Entonces, digamos, agarramos una iteración n, ¿no? Lo que sea. Eh, en ¿no? Que nos encontramos un palíndromo. Nos encontramos en este índice y se van a revisar los lados, ¿no? Que son aquí, izquierda y derecha.
Si son palíndromos, seguiremos expandiendo y expandiendo hasta que ya no se encuentren palíndromos. Entonces se van a ir guardando los índices de los palíndromos más largos que vayamos encontrando. Entonces, ahorita expliqué nada más para palíndromos pares, que es nomás cuando tienes un índice donde inicias, ¿no? Para el caso de los palíndromos impares, simplemente expandimos alrededor de dos índices, que es básicamente, o sea, simplemente inicias sobre dos índices y vas expandiendo desde ahí. En este caso, pues no tenemos ninguno par, ¿no? Alrededor de aquí, pero es esencialmente cómo funciona. Ahora, en la tercera instrucción era sobre encontrar proteínas dentro de estas secuencias genéticas. Ahora, eh, tenemos una proteína, ¿no? Entonces, primero que nada tenemos que traducir esa proteína tenemos que traducir los aminoácidos a codones. Entonces, esto lo quise lograr mediante un diccionario que se ve algo así. Entonces, aquí nos encontramos con un problema, que es como tenemos múltiples traducciones para un solo carácter y tenemos muchos caracteres en este caso, creo que el más largo era como de 1945 caracteres. La complejidad, o sea, tomaba demasiado espacio. De hecho, hice las cuentas y intenté con una solución recursiva, luego iterativa, pero nada resultó efectivo. Aquí tenemos un ejemplo que escribí, que es de este MSL, que mediante las traducciones, aquí tenemos aquí una posibilidad en el carácter M, aquí hay dos posibilidades en el carácter E, aquí tenemos 6 en L y otras 6 en S, que se consigue, mediante la multiplicación se consiguen las posibilidades de traducciones totales. Entonces, significa esto que con un simple string de 4 caracteres tendríamos que revisar 72 veces dentro de esta secuencia. Entonces, ahora ese es para uno de 4. Ahora para el más largo que tenemos, que es de 1945 caracteres, saqué las cuentas y resulta que tenemos, bueno, aquí están las apariciones de cada carácter. Entonces, mediante la multiplicación podemos determinar que tenemos varios billones de combinaciones, ¿no? Entonces me picó un poquito la curiosidad y quise saber, a partir de una sola traducción, cuánto espacio en memoria nos tomaría guardar todas las posibles combinaciones de proteínas que te puede dar la proteína más larga que nos encontramos aquí. Conseguí el tamaño en bytes en C para que fuera más fiel el cálculo a lo que en realidad es en bytes, pero y cualquiera de las dos computaciones creo que nos sirve para estimar. Y al final terminé con un resultado de unos cuantos billones de terabytes que tomaría guardar todos los valores de, de posibles traducciones de esta secuencia en específico. Bueno, también aquí lo que le pasó a mi computadora. Ahora, para la última instrucción teníamos que encontrar las diferencias entre las secuencias genéticas del primer virus y el segundo virus. Esto es bastante útil porque he llevado clases de genética en el pasado o cosas relacionadas a la genética y hemos visto foros en los que se crean como árboles, como una especie de líneas temporales de cómo han ido mutando los viruses. Y pues esto es un método bastante útil para encontrar pues cómo va evolucionando un virus, ¿no? A lo largo del tiempo. Aquí lo que hizo simplemente fue comparar la secuencia más chica respecto a la más grande. Entonces la secuencia más grande fue la más vieja. Aquí realmente, o sea, simplemente realizamos un padding porque si comparamos dos strings de diferente tamaño, eh, nos pueden dar muchos errores de índices, ¿no? Entonces digamos que tenemos un string de tamaño un poquito más largo. Aquí lo que hacemos es simplemente añadir espacios vacíos y ya si tenemos espacios vacíos sabemos que hay caracteres que fueron eliminados en esta parte. Aquí es una búsqueda pues un poquito digamos naive. Ahora, ¿cómo sabemos si un nucleótido cambiado resulta en un aminoácido diferente?
Simplemente nos vamos a fijar en los índices. Supongamos que el nucleótido con índice 3 cambió. Entonces, si este número es divisible entre 3 o es de índice 0, sabemos que pertenece a el inicio de un codón. Entonces, ¿esto qué significa? Que simplemente tenemos que traducirlo respecto a los siguientes dos índices. Entonces, aquí tenemos ya la combinación. Ahora, si nuestro índice no es divisible entre 3, pero su índice anterior sí lo es, significa que estamos hablando del nucleótido del medio. Por lo tanto, pues ya simplemente traducimos la secuencia respecto a los caracteres de izquierda y derecha, menos índice menos 1 índice más 1. Ahora, si su siguiente índice sí es divisible entre 3, significa que estamos hablando del nucleótido del final. Entonces simplemente tenemos que evaluarlo respecto a sus anteriores dos caracteres y ya conseguimos el codón. Y ya simplemente comparamos aminoácidos entre secuencias genéticas y así determinamos si ahora es diferente o sigue siendo exactamente igual. Por ejemplo, aquí podemos ver el índice en el que se ha cambiado un nucleótido. Entonces, gracias al índice podemos calcular el codón, el aminoácido resultante en ambas secuencias. Entonces aquí tenemos que cambio de P a S igual P a S en estos, y de Q cambio a stop, esta de Y a H, R a W, y aquí al final podemos ver que se eliminaron unas cuantas As. Ahora, como conclusión, es de suma importancia desarrollar algoritmos sofisticados para poder tratar consecuencias genéticas, porque solo así podremos desarrollar soluciones a enfermedades, a viruses. De esta manera se pueden desarrollar tratamientos, vacunas, etcétera. También es de suma importancia desarrollar soluciones pues, altamente sofisticadas, porque como ya vimos, eh, cuando hablamos de combinatoria en el campo de la genética, estamos hablando de strings gigantescos que se pueden volver sumamente complejos de procesar. Entonces, el conseguir avances en esto logra que el campo de la genética sea algo mucho más democrático y no solo sea algo reservado para los que tienen el poder de invertir en la infraestructura adecuada, ¿no? Entonces, el lograr desarrollar algoritmos que faciliten el desarrollo e investigación vuelve al campo en algo muchísimo más democrático y abierto a quien se quiera involucrar en estas cuestiones.